Esa computadora, ya. Efesios 4, 15 y 16, mientras la hermana va ayudándonos en ese tema. Ok. Vamos a ver. Amén, pastor. ¿Lo tenemos? Amén, pastor, amén. Vamos a leerlo todos juntos. Son 2 versículos. Es uno de los libros muy conocidos para la fortaleza, pues, de la iglesia en general, ¿no? A ver, todos juntos lo podemos leer. Voy a Pastor, disculpe, ¿qué Reina libro Valera es, el pastor? 60, Efesios 4, 15 y 16. ¿Ya? Hoy también, mientras van buscando en la Biblia, hoy también se les va a dejar, vamos a hacer por pares, ¿ya? Por pares se les va a dejar, se podría decir la presentación final, el tema de la presentación final. Hoy, por parejas, se le va a indicar, y entonces el último día de clase es el 15 de este mes, de diciembre, ¿ya? Entonces, se le va a dejar un trabajo y el 15 usted va a exponer, ¿ya? Junto a su partner o a su pareja que se le va a indicar, y también el tema, el tema les voy a alcanzar, ¿ya? A investigar, por si acaso. Así que hoy día es un día crucial, ¿no? A ver, Efesios 4, 15 y 16 dice así, ¿lo podemos leer juntos? ¿Sí? ¿Lo tienen ya? Amén. Amén. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién es? Cristo. Cristo. De quien todo el Cristo cuerpo, Jesús. bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que te concentres en 3 palabras. Puedes traducirlo al griego porque es la traducción cercana, exacta. ¿Ok? Y sí. En primer lugar nos dice que la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. 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 Ahí mismo Entonces, dice Cristo. todo lo que nosotros hagamos en relación a la iglesia, en relación a una actividad, le tiene que dar la gloria a Cristo. Tu prédica tiene que ser cristocéntrica. Las alabanzas tienen que ser cristocéntricas. Las actividades tienen que apuntar a darle la gloria a Cristo, afirmar la fe en Cristo de los hermanos, el discipulado. Entonces, todo apunta, ¿no? A darle la gloria a Cristo. ¿Ok? Después dice una palabra muy, que a veces lo pasamos de alto, versículo 16, que todas las coyunturas, todas, ¿qué cosa? Las A ver, coyunturas. Las coyunturas, ¿no? Todas las coyunturas, miren, ¿no? 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 Se mantienen unidas, ¿ok? Se ayudan Entonces, mutuamente. muy bien. Entonces, todos los ministerios tienen que encajar. En la iglesia no puede haber competencia de ministerios. Ese es el gran error de muchas iglesias que están en crecimiento. No, en mi ministerio hay más gente. Ajá. En mi ministerio es más grande, ¿no?
todos los ministerios se tienen que ayudar para crecer juntos, porque si no seríamos un cuerpo amorfo, ¿no? Un cuerpo amorfo donde el brazo es más grande que el otro, donde una pierna es más grande que otra. Entonces ahí tendríamos un cuerpo amorfo. Si la cabeza es Cristo, no podemos tener un cuerpo amorfo, pues. ¿No? No puede haber un cuerpo amorfo. ¿Ok? No puede haber. Entonces, lo segundo, por favor apunte, ¿no? Porque no aprendimos nada de administración, gestión pastoral, pero te estoy indicando ahorita bajo versículos claves. Y lo vamos... Ah, parece que hemos visto más historia de la iglesia. No, hemos visto la gestión organizacional dentro de la iglesia. Cómo ha ido evolucionando. Porque una cosa es la iglesia del siglo I, una cosa es la iglesia del siglo V, que ya ¿qué pasó en el siglo V esta iglesia? Ya tenía el canon bíblico. Entre el 5 y el 9, siglo 5 y 9, ya está el canon bíblico. Ya la iglesia se rige de manera distinta y más acertada, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito del siglo X al XV, donde es el mayor auge de la iglesia protestante, ¿no? Evangélica. ¿Ya? Entonces, te estoy diciendo los principios divinos, porque los principios divinos son inalterables. Estamos Los primero, ¿no? principios trascienden el tiempo, ¿ya? Entonces, todos se ayudan mutuamente, ¿ok? Todos se ayudan mutuamente, todas las conexiones. Entonces, recuerde algo, hermanos, cuando ustedes sean líderes, si ya son líderes o pastores de iglesia, recuerden que siempre tiene que haber ascensos. Por ejemplo, del nuevo, su ascenso, ¿cuál sería? Aparte del crecimiento natural es que se bautice, ¿no? Que arregle su vida con Cristo y que se bautice. Su ascenso sería, por ejemplo, que ya tiene la posibilidad de dirigir los cultos, ya tiene la posibilidad de cantar, ya tiene la posibilidad, o sea, tiene que haber ascensos, ¿no? Su mayor logro sería servir en un anexo como líder, ¿no? Como ministro o un ministerio, ¿no? Entonces hay ascensos, ¿no? Hay ascensos. Y esto bien lo ha entendido mega iglesias, ¿no? Por ejemplo, el caso más famoso, Hillsong, ¿no? Que es de Asambleas de Dios de Australia, que después se separa de las Asambleas de Dios. El nombre de la iglesia se llamaba la Iglesia de las Montañas, en Australia, pero como el Ministerio de Música se llamaba Hillsong y estaba dirigido por dos pastores de edad, ¿no? No tan de edad, ¿no? Darlene Sench y su esposo. Y el ministerio crece, deciden cambiar el nombre al nombre del ministerio y el pastor principal, después de años, delega a la siguiente generación, ¿no? La iglesia, ¿no? Entonces tiene que haber legados, ¿no? Es eso. ¿Cuándo, cuándo, cuándo a qué edad un, un sacerdote, sí, papito? Ya, ya. ¿A qué edad, a qué edad un sacerdote se jubilaba, por ejemplo? Sí, ahorita, ¿ya? Ahorita. Ya. ¿A qué edad se jubilaba un sacerdote, por ejemplo? Un sumo sacerdote. Entre los 60 años y los 70 años se jubilaban. ¿Y dónde terminaba ese sumo sacerdote? En una sinagoga. Por eso que Jesús, en la época de la Pascua, puede conversar con los maestros del templo. Porque posiblemente, dicen los historiadores,
que Jesús, su maestro de su sinagoga de Jesús, haya sido parte del Sanedrín, ¿no? Por eso tenía acceso a conversar con los sacerdotes, ¿no? Entonces terminaban ahí, o sea, los ancianos dirigían las escuelas dominicales en la sinagoga, es increíble, hermanos, ¿no? Miren cómo, y todavía es algo que se estila, por si acaso, ¿ah? Algo que se estila. Entonces, hoy vamos a ver, ¿no? Hoy vamos a ver, ay, perdón, me estoy desviando del texto. Segundo, todos, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Uno, todo lo que hagamos tiene que ser cristocéntrico. Dos, entre todos los ministerios hay una ayuda mutua. Y tres, cada uno busca un crecimiento individual. Debemos enseñar a la iglesia que cada uno de nosotros somos responsables de un crecimiento individual. ¿Ok? De un crecimiento individual. Debemos enseñar a la iglesia que nosotros somos responsables. Yo personalmente soy responsable de mi crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, ahí se van a acabar las famosas frases que dice, ay, en esta iglesia no crezco, ¿no? En esta iglesia no me desarrollo, ¿no? ¿No? Ese es un error, eso es una mala, es un cliché evangélico muy malo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, porque el crecimiento lo buscas tú, ¿ya? Lo buscas tú. Eso me dice Efesios 4:16. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, vamos con la primera parte. Justo lo que le decía. A ver, a ver. Sí puedo compartir, ¿no, hermana? No, me dice que no puedo Sí, compartir. ¿no? A ver. Sí, no, me dice que no. A ver, por favor. A ver, por favor. Me ayuda con eso. Ya, a ver, ahorita le coloco como anfitrión. Como anfitrión de repente, ¿no? Mm. Muy bien. Hoy voy a A ver, tocar brevemente iglesia del siglo X al siglo XV. El siglo XV el mundo cambia, por si acaso, y hoy vamos a hacer un poquito de historia. Claro, la Biblia dice que los principios no cambian, son inalterables, son trascendentales, ¿ok? Entonces, lo que cambia es el mundo, ¿no? ya está, pastor, listo. Gracias. Pero estás grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Perfecto, perfecto. Compartir, ya. Listo, acá. Muy bien. Entonces antes de adelantar, vamos a ver un poquito de iglesia del siglo X al siglo XV. 5 siglos muy importantes para la iglesia. Creo que les dije en una clase que el número 500 es una marca muy grabada en el mundo, en la historia, ¿no? Donde los grandes imperios caen. Del siglo X al siglo XV se llama el oscurantismo religioso, ¿no? Donde eran los sacerdotes católicos los que ponían y quitaban reyes. Entonces, casi todos los reyes de la Europa conocida están, pues, sometidos al clero, ¿no? Hasta que sucede el siglo XV. Interesante. Dios sabía por qué. Pero voy a hacer un poquito de historia, ¿no?
Por favor, un poquito de historia ahí para entender, ¿no? Hay que contextualizar esto, ¿no? Hay que contextualizar. Porque si no contextualizamos, a ver, muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa del siglo? Voy a hacer un resumen bien bravo, ¿ah? O sea, preste atención, ¿ya? O sea, preste ojo, pestaña y ceja, como decía un comentarista deportivo que murió de RPP, ¿no? Entonces, mucha atención. Voy a ser muy rápido. 5 siglos lo voy a resumir en 2 minutos, ¿no? A ver. Del siglo X al siglo XV, la Iglesia Católica Romana tiene el control de Europa. ¿En relación a qué? En relación a que ellos dominaban el mundo. Dominaban el mundo en relación, ellos estaban sobre los gobernantes, sobre todos los gobernantes del mundo europeo conocido. Fueron momentos muy oscuros porque era muy difícil, pues, era muy difícil para los pueblos desarrollarse, ¿no? Todo lo que era arte era en relación al mundo religioso. Por eso los grandes artistas como Donatello, Leonardo, Rafael, ¿no? Miguel Ángel, que son los 4 exponentes del arte en escultura, pintura, ¿no? Todos los temas son religiosos. La famosa pintura en la Capilla Sixtina, ¿ok? Todo eran temas religiosos porque dominaba y se podía salir de esta cosmovisión, religiosa, ¿no? Pastor, ¿y qué pasaban con los protestantes? Como le dije en la clase pasada, los protestantes estaban pues en cuevas, en bosques, era difícil ser evangélico o ser protestante. ¿Por qué? Porque usualmente los, los quemaban, los ahorcaban, los mataban pues a todos ellos, ¿no? Un ratito, hermano. Entonces, los quemaban, los torturaban, ¿no? ¿No? Así, los mataban, pues. En el siglo XV suceden cosas asombrosas en el mundo. Se crean inventos, por ejemplo, el astrolabio, la brújula. ¿Para qué? Y en el siglo XV sucede, pues, el viaje de Colón, ¿no? A América, porque quería llegar a las Indias, ustedes ya saben esa historia. Entonces, miren lo que en el mundo sucede todo esto, y en el siglo XV también sucede la reforma religiosa, pues. Sucede la reforma religiosa con Martín Lutero, pero vamos a ver antes este, qué otros autores habían antes de él, ¿no? Entonces sucede la reforma, ¿no? Y el evangelio comienza a tomar fuerza en Europa, impulsado más que nada por los príncipes de York en Inglaterra, ¿no? Alemania se resiste, se va a resistir a Alemania, pero Inglaterra va a ser propulsor del protestantismo, ¿no? Inglaterra, que hoy es musulmana, hoy está siendo invadida por musulmanes, ¿no? Entonces, miren, en estos 5 siglos sucede todo esto. Entonces, como en el siglo XV ya es permisible, porque por un lado, los reyes de Europa están tratando de ir a América
con el pretexto de evangelizarla, saquear su oro, su plata y llevarlos a sus países, ¿no? ¿No? Llevarlos a sus países. Entonces el protestantismo en Europa sale a flote, o sea, ya se deja ver, ya comienzan en los mercados, ¿no? Ya comienzan en... Y es gracioso porque en los países nórdicos que son, ¿no? Noruega, países como Nueva Zelanda, países que están más para el frío, ¿no? En Europa, está Escocia, ¿no? Están estos países nórdicos. Estos países nórdicos, su deidad era un árbol. Pero los protestantes, como ya salían a evangelizar a los mercados, a todos a ver, haciendo un poquito de historia ya que se acerca la Navidad. Ellos, entonces, adoraban a los árboles. Pero un famoso protestante, que creo que lo vamos a estudiar hoy, los evangeliza usando el árbol. Y diciendo que incluso hay una prédica antigua de Charles Spurgeon, que es el príncipe de los pastores, que le dicen, ¿no? Hace una prédica de esto, hace una historia de eso. Dentro de su prédica cuenta esta historia. Y este evangelizador protestante la prédica es de cómo el árbol tiene vida y en medio de que fue cortado, sirvió como un madero para la redención de la humanidad. Ese era el mensaje de este predicador en lugares nórdicos. Y el árbol comienza a tomar una significancia para los pueblos nórdicos, incluso llega hasta Alemania. Llega a Alemania esta historia. ¿Y los alemanes qué comienzan a hacer? Si tú eres un alemán convertido a Cristo, como los países europeos están preocupados en invadir otras tierras para traer su oro en el siglo XV, su plata y toda su riqueza, entonces no había prohibición ya para el mundo protestante, ¿no? Para los evangélicos. Entonces, para yo decir que yo era cristiano, ponían un arbolito en la entrada de su casa con una velita. Una velita arriba ponían, amarraban al arbolito y esa era la señal de que en esa casa era evangélica. Porque recuerde quiénes llevan el evangelio a Estados Unidos, a América. A Estados Unidos llevan los ingleses. Y los ingleses comienzan a tomar todas las formas de evangelización que se hizo en Europa y lo llevan a Estados Unidos, ¿no? Porque dicen, no, los americanos nos han dicho que en la Navidad es así, así, por eso, no, que no conocen historia bíblica, no conocen historia de la iglesia. Entonces, de esa manera, pues, se comienza a evangelizar, ¿no? Martín Lutero, al ver esto, se sorprende y él ya no le añade una lucecita arriba, él dice, no, hay que ponerle más lucecitas, más velitas, velitas alrededor del árbol, ¿no? Para decir que eran protestantes. Entonces ya el mundo evangélico o el mundo protestante en Europa comienza a salir a predicar sin temor, sin tabúes, sin miedo. Entonces vamos acá un poquito. Pedro Baldo, siglo X y XI, comienza en Francia. Acá un poquito de historia. Estos son los grandes reformadores que van a buscar, ¿no? ¿Ya? Que van a buscar el cambio, ¿no? Pedro Baldo ya salía, defendía la pobreza evangélica y el derecho de los laicos a predicar y poseer Biblias en la lengua vernácula, ¿no? Entonces, no, que
¿Cómo se llama? Martín Lutero recién, sí, también en el siglo XV llega la imprenta, ¿ah? Llega la imprenta, gracias a la imprenta. Imagínense que el siglo XV es clave, ¿ah? Escuchen, ¿ah? ¿Ya? Entonces, eh, los católicos, a ver, Francia ha sido católica, católica hasta los huesos, ellos son católicos de hueso colorado, ¿ya? Entonces Pedro Baldo nace ahí, defiende. Y sus cultos eran pues en las montañas, ahí donde hace frío, ahí eran sus cultos, ¿no? Lo intentaron matar, pero él huye, pues, y en los bosques sigue haciendo sus cultos, ¿no? Él decía que ya la Biblia tenía que ser leído por todos y se tiene que dar en su lengua. John Wycliffe, ¿no? Siglo XII y XIII en Inglaterra, cuestiona la autoridad papal, ¿no? Recuerde que Inglaterra va a ser el primer país que renuncia a un gobierno clerical, ¿no? ¿Ok? Y la transubstanciación que se hacía pues con la hostia, ¿no? Con eso, ¿no? Y la autoridad suprema es la Biblia. Inspiró a los lolaros, tradujo la Biblia en inglés, fue declarado hereje póstumo. Juan Hus, de Bohemia, de República Checa. Criticó la forma clerical, las ventas de indulgencia, defendió las autoridades escritas, la comunión bajo ambas especies, pan y vino. Quiero detenerme en John Wycliffe y Juan Hus. John Wycliffe va a ser maestro de Juan Hus. Y Juan Hus va a ser maestro de de el reformador, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Martín Lutero. 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 Entonces, miren cómo no es que Lutero, pues, nació y ay, el Espíritu Santo lo tocó y él se dio cuenta, no. Ya han habido maestros que han estado trabajando. Juan Hus va a ser, incluso cuando a Juan Hus, porque a Juan Hus lo queman, pues. Antes que lo quemen, los jesuitas, ¿no? Él dice, saldrá un cisne dentro de ustedes que aleteará tan fuerte que va a destruir todo toda su institución. Y ellos pues se rieron. Juan Hus dijo, este día yo no voy a morir. Así que hicieron los jesuitas, lo metieron leña, lo pusieron en una estaca, le llenaron de aceite, todo para quemarlo vivo, ¿no? Y ese día estaban a punto ya de prender la leña. Ah, no, prendieron la leña. Dios abre el cielo, dice, ¿no? Una torrencial de lluvia. Torrencial de lluvia. Y al día siguiente dijo, bueno, estoy listo, ¿no? Estaba listo, había entregado su alma a Cristo. Y sale un sol esplendoroso. Y ahí es donde lo quema. Y ahí estaba Martín Lutero, ¿no? Como Pablo cuando estaba agarrando pues las mantas, cuando apedreaban pues a Esteban, ¿no? ¿Se acuerdan la historia o no? Sí, Igualito. Estaba Martín Lutero mirando eso. Porque cuando Martín Lutero va a Roma, se da cuenta de las indulgencias que hablaba Juan Hus. Comienza a hablar de la transubstanciación que hablaba Wycliffe. Entonces, miren, hermanos, o sea, no es casual, no es que es casualidad. Los católicos dicen, no, Martín Lutero se rebeló de nosotros. No, eso es floro. Tienes que leerlo a Wycliffe y a Hus, ¿no? Cuando dicen por ahí, el arbolito en Navidad es del diablo, ¿no? Que el diablo se compre su árbol, porque eso es mío. Y yo sé por qué lo pongo, ¿no? Y ahí podemos hablar un poquito de historia. Entonces, ahí, entrando al siglo XV, y era lomo de Savanorola, ¿no? Denunció la corrupción moral del... Ay,
del clero y del papado y la opulencia del Renacimiento, ¿no? Buscó reforma moral y religiosa. Ejecutado por la iglesia es visto como un reformador moral protestante. Sí, lo ejecutan lo mal, porque hacían. Recuerden algo, los primeros que llegan al nuevo continente, porque primero ustedes saben que Cristóbal Colón llega con gente mala, no había un clero ahí en el primer viaje. En el segundo viaje, cuando Cristóbal Colón trae el oro que todo ha encontrado, así como el rey manda a sus soldados para que los demás no se queden con el oro y lo traigan a su país, los sacerdotes de la Iglesia Católica enviaban pues a su gente para que se traigan el oro también para sus arcas, ¿ya? Y encima que se estaban rebelando en los países, ya no querían saber nada del clero, comienza con Inglaterra, después pasa con Francia, entonces Alemania, los países nórdicos, ¿no? Suecia, Suiza, entonces esto pues siente que están perdiendo piso pues la Iglesia Católica, entonces no, vamos a América a traer el oro, ¿no? Y eso está documentado. Entonces vamos a traer el oro. Entonces ellos también tienen que mandar a sus ojeadores, pues, ¿no? Entonces a mí no vengan a decir, no, sí los queríamos evangelizar. Ah, sí, sí. Como dice, no, a ese hueso con otro, a ese, ¿cómo es? Ese hueso con otro perro, ese perro con otro hueso, algo así. El dicho. Otro perro con ese hueso. ¿No? Ahí está. Entonces imagínate, o sea, los sacerdotes en cada embarcación que iba, en los portugueses y todos los demás los envían. Los envían. ¿Para qué? Para que digan, oye, no, no sé si ya de todo el oro, un poco de oro para nosotros, ¿no? También, ¿no? Y la Iglesia Católica va a financiar viajes al Nuevo Mundo, va a financiar. Entonces, imagínense, hermanos. Entonces, el siglo XV es como si un caos mundial, pero en el cual Dios sabía que se tenía, es donde la iglesia evangélica sale a flote, ¿no? Sale a flote, imagínense. Esa iglesia evangélica, ahora sí voy, ¿cuál era su sistema de gobierno? Su sistema de gobierno eran tres cosas esenciales. Nunca perdieron el estudio de la palabra. El estudio de la palabra era primordial, primordial, primordial. El estudio de la palabra es primordial. Segundo, segundo, y la oración, aún fuera de los templos, era esencial. Era una iglesia que nació en los escondites, en los bosques, ¿ok? Era esencial. Y tercero, era una iglesia con mucho amor a unirse, a juntarse, a hacer las cosas en unidad. Era un sistema de gobierno así, un sistema de gobierno donde la palabra era primero, la oración era primero y tercero, la ayuda mutua era esencial en ambos. Ni qué decir de caminar horas por horas para reunirse y tener una reunión esencial. En los países nórdicos, después de que se evangeliza, ¿no? Los viernes, sábado y domingo eran reuniones, pentecostales, ¿no? Usualmente siempre eran en graneros, eran en casas, ¿no? Eran en espacios a veces públicos, ¿no? Recuerden algo, las mejores melodías nacen en tabernas incluso, ¿no? Nacen en tabernas, porque la iglesia evangélica era una iglesia muy atrevida en esos siglos.
¿ya? Del 15 al 19 también hay un cambio, pero no lo voy a tocar mucho porque de repente en la otra clase lo voy a tocar del 15 al 19 hay unos cambios ya casi modernos que todavía nosotros lo estamos teniendo como base. Pero recuerden, el mundo está cambiando, el mundo cambia, en ese entonces está cambiando, y el mundo, pues la iglesia toma ese caos mundial para salir adelante. Hoy, hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos aprender a leer los tiempos. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a leer qué está pasando en el mundo, ¿no? Dice, miren a los cielos y miren, ¿no? Miren el firmamento, ¿no? Y vean cómo mudan los tiempos. Hoy, hoy, hoy el mundo se está dividiendo solamente en dos tipos de pensamiento. Un pensamiento cristocéntrico y un pensamiento musulmán. La profecía, ¿no? La profecía en Génesis, ¿no? La profecía del pueblo judío y del pueblo de Ismael, ¿no? Las profecías están ahí, ¿no? Ambos pensamientos. El mundo está al medio, pero ambas profecías se están cumpliendo, ¿no? Se están cumpliendo para que pues pueda suceder la segunda venida de Cristo, ¿no? En escatología lo van a aprender más de repente un poquito de cómo está sucediendo el mundo actual y escatológicamente qué nos está diciendo la Biblia en relación a ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho énfasis en lo que sucede en el mundo. Entonces, pero nunca perdamos lo esencial que la palabra de Dios nos manda hacer como iglesia. Entonces, me voy a adelantar un poquito a los demás siglos. Si hay preguntas acá, por favor, antes de pasar a una pequeña investigación que todos vamos a hacer. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿De repente una duda? Algo que se quedaron ahí, pues, ¿no? ¿No? Bueno, si nadie de repente dice ya, avanzamos. Entonces, a ver, ¿qué vamos a buscar esta noche? Vamos a ver algunas diferencias entre denominaciones. ¿Por qué llamamos denominación pentecostal? ¿Por qué llamamos denominación carismática? Denominaciones, acá me faltó poner, evangélicas. Evangélicas, ¿ya? Y la denominación cristiana también, ¿ah? Que muchos cristianos, muchos, dudan de esto, ¿no? De estos conceptos. Entonces, ¿por qué llamamos a un grupo pentecostal? ¿Por qué a otros grupos carismáticos? Carismáticos, evangélicos y cristianos, ¿no? Vamos a investigar un poquito sobre este tema, cuáles son esas diferencias, cuáles son esas diferencias y lo vamos a estudiar y conversar. Recuerden que cada clase hay sumas de notas, ¿ya? Entonces, también sabes que me estaba olvidando, hermanos, que tengo que pasar lista, me han dicho, y no he estado pasando. Perdonen. Así que hoy día voy a pasar lista, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el que encuentra,
levanta la manito virtual, sino también abre su micro y le doy participación, ¿ya? Muy bien, unos 10 minutos para ir a buscar, investigar, o de repente, pastor, no tengo con qué investigar, de repente de lo que has escuchado, de lo que te han dicho que es, porque usualmente te preguntan, ¿son evangélicos? Sí, algunos dicen, no, somos cristianos, y la persona queda más confundida, ¿no? Entonces, de lo que has escuchado, pero vamos a darle chance a los demás que de repente están buscando. Vamos a darle chance. ¿Ah? Pastor, disculpe, ahí en la pantalla dice diferencia entre denominaciones pentecostal, Alianza Cristiana Misionera, después, No, o sea, es pentecostal. Puse Alianza Cristiana Misionera por poner carismática, evangélica y cristiana. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Es simplemente nombres? ¿Hay alguna diferencia? Entonces, de repente, profesor, no tengo con qué buscar. Ya, tranquilo. De repente lo que has escuchado. ¿Ya? Entonces, vamos a ya, darle chance a los hermanos para que busquen y respondemos todos juntos. ¿Ya? ya, pastor. Pastor, entonces la pregunta sería, ¿por qué llamamos denominaciones carismática, evangélica, Ajá, cristiana? ajá. Y pentecostales también, ¿no? Pentecostales, ¿ya? Entonces ahí buscamos unos 10 minutos, ya le damos chance. Ok, pastor, listo. Evangelista, ¿no? Evangelista, Sí, pastor, mi apellido es evangelista. ya. Y Lozano, ¿no? Ah, Salí Lozano. sí, el que lo sana todo. Ajá. Los, Muy bien. Lozano. A ver, a ver, a ver. A ver, Ya, primero ustedes, a ver, uno de cada uno, ya no me vayan a decir los cuatro. ya, pastor. Bueno, en realidad las diferentes denominaciones cristianas, o bueno, las denominaciones que usted ha mencionado, ya, bueno, tienen creencias y prácticas distintas, aunque todos se basan en la fe en Jesucristo. Pero voy a hablar del pentecostal, ¿ya? El pentecostal, su énfasis es en el Espíritu Santo. Los pentecostales creen en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que se manifiesta a través de señales como hablar en lenguas y la manifestación de dones espirituales. Y también la adoración emotiva. La adoración pentecostal suele ser emotiva y espontánea, con un enfoque en la experiencia personal con Dios. Y los pentecostales creen en la importancia de los dones espirituales como la profecía, la sanidad y el hablar en lengua. Los Solalia. Los solaria. Ajá. Ah, pastor, en el tema de la denominación de Alianza Cristiana Misionera, y se enfatizan la sanidad y enfatizan la santidad y la sanidad divina, pero no se clasifican estrictamente como iglesias pentecostales. Su teología se aproxima a los grupos evangélicos conservadores tradicionales. Su lema es Cristo, nuestro Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. Y bueno, hasta ahí nomás, ¿no, pastor? Uno nada más. Sí, Ah, uno nomás, está bien, muy bien, gracias. amén, pastor. Elías Tamani, ahora tengo Elías Tamani, a ver. Elías, Pastor. Bien, pastor, buenas noches. Bien, pastor, entre las denominaciones también podemos encontrar a los carismáticos evangélicos, que básicamente ellos creen en los dones también del Espíritu Santo, pero suelen estar dentro de la iglesia más tradicionales, o sea, entre los bautistas, los metodistas, todos ellos, ¿no? Etcétera. Ellos pues no adoptan esas prácticas carismáticas, o sea, combinan una liturgia más ordenada con el uso de lenguas, ahí como profecías, sanidades y alabanzas más libres. O sea, su enfoque también es renovador, pero buscan que las iglesias vivan una fe más viva y sobre todo dinámica. Eso, pastor. muy bien, hermano.
María Eugenia Galvez. María Eugenia Galvez. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, pastor, ya, ahí, hermanito. Bueno, ¿por qué llamamos denominación evangélicos? ¿Está bien, pastor? Sí, está bien. Amén. ¿Por qué llamamos denominación evangélico? ¿No? Bueno, se refiere a las iglesias y creyentes protestantes, ¿no? Bueno, se habla de un conjunto de denominaciones cristianos que significa una buena nueva, o sea, una enseñanza. Se basan en su fe y en la Biblia. Y el mensaje central es ¿no? el Evangelio de Jesucristo. ¿No? Más que todo se refiere a esas iglesias ¿no? de los creyentes y protestantes, pastor. Muy bien, excelente. Jorge Bernuy. Jorge Bernuy. Amén. Siervo, la bendiga, siervo. Adelante. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, lo que, no, lo que pudo ver en este tipo de denominaciones, también lo vemos en Pentecostal, ¿no? Y ellos y se basan en lo que es en Hechos 2 y se enfoca es en el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y hablar en lengua, dones de milagrosos y sanidad y avivamiento, ¿no? Y en eso se centra más lo que es pentecostal, ¿no? Y su y énfasis, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y se enfocan en esa área más, ¿no? Eso es lo que pueden contar, pastor. Está bien, excelente. Josué Belén. Buenas noches, hermano. A ver, Yo Josué. quiero hablar sobre la Alianza Cristiana y Misionera. Tiene un enfoque más a las misiones y también es llamada Christian and Missionary Alliance. Tiene 4 realidades sobre Cristo, que es Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene. Se caracteriza porque tienen un fuerte enfoque en misiones y cultos equilibrados o ordenados. Tiene una doctrina evangelística clásica y una apertura moderada a los dones. Tiene un discipulado y formación y un servicio social. Gracias. Muy bien, eso faltó ahí ahora, ¿no? Luis Enrique Garay. Dios le bendiga, pastor. ¿Me escucha? Sí te escuchamos, hermano, sí te escuchamos. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a más compañeros. Bueno, los pentecostales se enfatiza en el bautismo del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, en los dones. eh, Se enfatiza más, ¿no? Esos dones y en la cristocéntrica, en la pura sola palabra, cristocéntrico, ¿no? Con las buenas nuevas del Evangelio, el autor de la salvación en Cristo, ¿no? Y la Alianza Cristiana es una denominación clásica que ellos se unen también con bautistas, se unen con otras denominaciones, llevando obra social, haciendo trabajos evangelísticos y también uno se bautiza en sanidades, más ahí en sanidades. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, ahí está nuestro hermano. Esteban Luis Chávez. Esteban Luis Chávez. Pastor, buenas noches. Vamos, Yo voy a hermano. hablar sobre la iglesia luterana, ¿no? Donde su fundador fue Martín Lutero, ¿no? Eh, Ese se inicia, dice la iglesia luterana, bueno, se define que ellos se inician cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis en Wittenberg, ¿no? Donde rompe buscar reformar la iglesia, ¿no? Enseñando la formación de una nueva doctrina cristiana, ¿no? Mayormente se inició en Alemania y se expandió por toda Escandinavia, ¿no?
Viene a ser Suecia, Dinamarca, Finlandia, y más tarde también llegó a Estados Unidos, ¿no? Con los inmigrantes y América Latina, ¿no? La principal característica de la iglesia luterana es la justificación por la fe, ¿no? Donde dice que la salvación se recibe únicamente por fe en Cristo, no por obras, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Autoridad de la Biblia, que es la escritura, es la única fuente de doctrina, ¿no? También ponen un sacerdocio universal. Todos los creyentes tienen acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores humanos. Y también ellos conservan, ¿no?, los elementos tradicionales como los signos, sacramentos, pero rechazan prácticas no fundamentadas en la iglesia, ¿no? Y ellos reconocen solo dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, ¿no? La Eucaristía. Y se agrupan en federaciones, ¿no? La Federación Luterana Mundial con sede en Ginebra es la más grande, ¿no? Eso es lo que encontró el pastor de la iglesia luterana. Muy bien. Tenemos a Jorge C. González. Sí, pastor, buenas noches. A ver, Yo adelante. voy a hablar sobre la iglesia carismática. Ya. Es una iglesia cristiana que enfatiza la experiencia activa del Espíritu Santo, creyendo que los dones espirituales, carisma como el de lenguas, profecía, están disponibles para los creyentes hoy en día. Se caracteriza por servicio de adoración animados que pueden incluir cantos, danzas, levantar las manos y la oración. Por sanidad, este movimiento no es una denominación única, sino una corriente dentro de diversas tradiciones cristianas como la católica, protestante y evangélica. Amén. Muy bien. Alberto Vázquez. A ver, no te Pastor, escuchamos. Ahora sí te escuchamos. pastor, iba a hablar del pentecostalismo. El pentecostalismo es un grupo de evangelismo que se distingue por enfatizar el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales, como por ejemplo hablar en lenguas, como evidencia de una experiencia de fe contemporánea. Esto se diferencia también el pentecostalismo. eh, en relación con el evangelismo, es un subgrupo importante del movimiento evangélico. Énfasis en los dones espirituales hace y es muy alto y se espera que los dones como las profecías y el hablar en lenguas sean activos hasta el día de hoy. Y también la relación con iglesias tradicionales surgió con un movimiento independiente que creó nuevas denominaciones. Eso pude encontrar, pastor. Dios bendiga. Muy bien. Muy bien, el hermano Nicanor también, creo había prendido su audio o no. Amén, pastor. Ya. Bueno, eh, he podido no ver sobre varias denominaciones. Una de ellas es el, penteca- penteca- pe- el, el pentecostalismo. Amén, pastor. Sí. Ya, Amén. ahí le voy a decir, a ver, ya, los pentecostales son una rama de cristianismo protestante que surgió a principios del siglo XX y que pone especial énfasis en la acción del Espíritu Santo y en los dones espirituales que están descritos en el Nuevo Testamento, ¿no? Hechos 2, 1 Corintios 12, 14. Y este movimiento se inicia, ¿no?, en el año 1901 en Topeka, Estados Unidos, y se consolida en la revuelta de Azusa Street, Los Ángeles, en 1906, donde predicadores como William y Seymour proclamaron que el bautismo del Espíritu Santo se manifestaba
con el hablar en lenguas. Desde ahí se expandió rápidamente por América Latina, África y Asia, dando lugar a numerosas denominaciones: Asamblea de Dios, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Iglesia Pentecostal de Chile, entre otras. Y aquí no lo que puede no impactar es creencias centrales. Jesús es Señor y Salvador, como en todo el cristianismo evangélico, ¿no? Como también la Biblia es la autoridad suprema. El bautismo del Espíritu Santo no se considera una experiencia distinta a la conversión que capacita al creyente para vivir una vida cristiana poderosa. Los dones espirituales, profecía, sanidad, milagros, lenguas, glosolalía y su interpretación son vistos como manifestaciones normales del Espíritu en la iglesia actual. Evangelización y misión. La predicación del Evangelio y la plantación de iglesias son prioridades. Bueno, pastor, eso es, y hay más, pero bueno, o también le puedo, solamente es uno nomás, ¿no, pastor? Sí, uno nada más, uno nada más. Ay, entonces me detengo ahí nomás. Sí, no hay Ya, problema. pastor. Muy Amén. bien, a ver, Amén. yo sé que lo han dicho todo, así que lo voy a... Violeta Solís creo que quiere hablar, si no para... Sí, pero creo que, como decía Dale, Pastor, que dale, la dale. mayoría ya Ya. comentaron, solamente añadir nomás de lo que estaban hablando, uno de ellos, lo que son, por ejemplo, los carismáticos, que ellos decíamos que ellos, o sus características, ¿no? Que ya la mayoría han mencionado que los dones, pues, del Espíritu Santo activos, ¿no? Profecías, lenguas, sanidades, pero no exige incluso ellos evidencias doctrinales específicos, ¿no? Otro es que también su renovación espiritual es dentro de su propia tradición y también tienen mayor libertad litúrgica dentro de su iglesia más estructuradas, pues, ¿no? Eso mayormente era como añadirlo, pasó porque ya la mayoría le ha dado todo detallado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, voy Pastor, a... Sí, una consulta. Entonces, podemos ¿qué? decir, pastor, que la Sí. denominación del pentecostalismo como tal surge a partir del avivamiento que se hizo en la calle Azusa en 1901. A ver, en... se le denomina pentecostal, se le va a denominar el movimiento pentecostal, porque así se le va a denominar a este movimiento evangélico, gracias a este mover en la calle Azusa. Justo eso quería añadir, ¿no? Se le va a denominar pentecostales a los que le dan mayor énfasis al Espíritu Santo, gracias a este mover en la calle Azusa. Ya hubieron moveres antes en Europa, hubo en Noruega, en Suecia, hubieron moveres del Espíritu Santo similares a Azusa, pero lo que sucedió en Azusa marcó un antes y un después en relación a enviar personas, ¿ya? Entonces, por eso a ese movimiento se le va a denominar pentecostal. Carismático se le llama a un intento de la Iglesia Católica al saber que había bajado demasiado feligreses en la época de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II, este, una de las estadísticas más desastrosas es que la Iglesia Evangélica comenzó a crecer. Entonces, en una etapa de poder alcanzar a los feligreses, comienzan a copiar los modelos evangélicos en el mundo entero para volver a captar a sus feligreses, ¿ok? Y a ese movimiento entre católico y evangélico que hacen los católicos, ¿no? Se le va a llamar movimiento carismático. Entre ellos se dice, aunque sabemos que la Alianza Cristiana y Misionera nace en relación pues al movimiento pentecostal, entonces nace por ahí, ¿ok? Nacen por ahí. Y los evangélicos, después los carismáticos, para separarse y para marcar una brecha entre carismáticos, comenzaron al movimiento evangélico, ¿no?
de la evangelización. Y cristianos se le denomina pues a todos aquellos que profesan una fe, ¿no? Un poquito dando énfasis a lo que estos movimientos. ¿Por qué hablamos de estos movimientos? ¿Por qué hemos hablado? Porque estos movimientos van a nacer del siglo XVI al siglo XIX, ¿ya? Ah, a ver, quiero borrar eso, que las líneas no me sale. A ver, no me sale, ya. A ver, pues. ¿Están viendo mi PPT o no? ¿Me avisan? Ahí Sí, es. está viendo. Perfecto. Entonces, en el siglo XVI nace esta forma de gobierno. Recordemos que nosotros ya estamos más o menos en los 506 años, ¿no? De la Reforma. Cada 500 años, ¿se acuerdan? Cada 500 años sucedía algo en el mundo, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Bueno, hay este pensamiento islamista, ¿no? Y este pensamiento cristiano judío, ¿no? Es interesante porque en la última reunión de la ONU, a los países árabes y africanos se les ha pedido expulsar a todos sus gente judía que está en sus países, por si acaso. Hace una semana ha pasado eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Israel es el reloj del mundo, ¿ya? Siglo XVI comienza una nueva era para la iglesia. Están los episcopales, los anglicanos y metodistas que van a ser los primeros. Mantienen una jerarquía de obispos sin someterse al papa. Los anglicanos y metodistas todavía tienen el nombre de ministros, ¿ya? Ellos no llaman pastores, sino obispos o ministros. De ahí nacen los presbiterianos con los calvinistas, ¿no? Y, y los presbíteros llamados ancianos, elegidos tanto el pastor como los laicos, ¿no? Nosotros nacemos usualmente de esta rama que al final se va a dividir en dos, ¿no? Y congregacional, que eran los bautistas, ¿no? Se gobierna en sí misma y democráticamente mediante la asamblea de sus miembros, ¿no? Son los miembros los que la lideran. La iglesia de hoy mantiene ese sistema de gobierno, ¿no? No sé si estaba acá. A ver, déjenme ver, ya creo que me ha faltado uno, que yo lo tenía. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, mm. Ah, no, es ese, ¿ya? Es ese, ¿ya? Muy bien, es ese. Está bien, ¿ya? En los presbiterianos se dividen en dos, los calvinistas, ¿ok? Acá, que usualmente copia la iglesia americana mucho, ¿ah? ¿Ya? Y los presbíteros de asambleas, ¿no? Las asambleas que van a nacer el movimiento pentecostal, ¿ya? Y sí, los calvinistas pues van a tener otro tipo de pensamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que dirigen? Son los pastores, los laicos, ¿ok? En el caso de los presbiterianos, usualmente la asamblea, ¿ok? Y los anglicanos metodistas también, los obispos o ministros que ellos lo llaman. Muy bien, ahora sí, antes de que, bueno, estamos bien, estamos bien. Entonces, miren, esto es del siglo XVI al siglo XIX, por si acaso, ¿ya? Al siglo XIX estos movimientos van a dar a luz los movimientos evangélicos que vamos a tener ahora, ¿ya? Y comienzan a fundar las iglesias. Comienzan a fundar las iglesias.
¿Ok? Comienzan a fundar las iglesias. Pero una vez que se fundan las iglesias, dentro de las iglesias, ¿no? Vamos a tener jerarquías y gobiernos y nos vamos a perder entre todo ese badaje organizacional. Entonces, la iglesia usualmente se pierde en ese, eh, ¿cómo se dice? Se pierde en estas estructuras, ¿no? Se va a perder en estas estructuras. Entonces, algunas pierden el rumbo, ¿ah? Ese es el problema, ¿no? Las famosas iglesias libres, que ya es un pensamiento que viene del siglo XIX, ¿ah? ¿Ya? Iglesias libres. Movimiento misionero también tiene su propia rama, por si acaso, ¿ah? Su propia rama. Los bautistas, hoy tenemos los bautistas reformados también, ¿no? 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 Tenemos todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, al haber nuevas iglesias, ¿no? Al haber nuevas iglesias, se pierde un poquito la esencia bíblica. Yo quiero enseñarte primero la esencia bíblica. Entonces, esta esencia bíblica se pierde. Primero, quiero ponerte en contexto, ¿ya? La iglesia bíblica está regida gracias al mandamiento de Dios en Mateo 28, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio, ¿está? Ya, A toda criatura. muy bien, Y de hacer discípulos muy predicando. bien. La evangelización está atada al discipulado, ¿ok? La evangelización está atado al discipulado. ¿Ok? Entonces, la iglesia desde el siglo I, después de la muerte de Cristo, en relación hasta este momento, es una iglesia que tiene como objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la iglesia en la tierra? Es hacer discípulos, ¿ok? Es hacer discípulos. Ese es el objetivo de la iglesia, ¿no? La evangelización y el discipulado. Ejerciendo los sacramentos, que son dos, el bautismo y la Santa Cena. ¿Ok? Entonces, yo no puedo separar evangelismo sin discipulado. El problema de muchas iglesias evangélicas, es que le damos mucho énfasis a la evangelización, que está bien, pero le damos muy poco énfasis en el hacer discípulos, en el hacer discípulos. Más que nada al sacramento de la Santa Cena, que es fortalecer la fe, animar a los hermanos. ¿Ok? Entonces, esos tres objetivos, no, cuatro, es servir a Dios. El cuarto objetivo es servir a Dios. Ok, ya tengo los objetivos. Ok, ya tengo los objetivos. Yo quiero que tengan los cuatro objetivos en mente. ¿Qué hago o cómo lo hago? Objetivo 1.
A ver, ¿quién lo puede leer? No sé si se ve mi PPT, porque parece que estoy en un monólogo yo. A ver, Amén, pastor. a ver. Dice, agenda, dice, objetivo, involucrar a los miembros de la iglesia en los planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, asegurando su participación activa y compromiso, alineado con los principios bíblicos. Amén. Muy bien. A ver, el problema de muchas iglesias, y está documentado, que solo el 20% de miembros son activos en la iglesia o sirven entre la iglesia. ¿Y qué hace el otro 80% de la iglesia? Se sirve de la iglesia. ¿Ya? Se sirve de la iglesia. Este número tiene que cambiar al menos a este. ¿Cuál es la mejor manera de discipular a alguien? Cuando lo pones a servir. Yo sé que en la Biblia nos habla de 3 tipos de servicio. El servicio básico, donde dice hay vasos de madera, de barro, de oro y de plata, 4, ¿no? Entonces hay niveles. Para barrer la iglesia necesitas, por ejemplo, ser convertido. Lo único que necesitas es ser convertido. Hermanos, le voy a decir algo. La mayoría de gente que se gana en los evangelismos, ¿sabes por qué se van? Una de las causales, ¿sabes cuál es? Es que consideran que para Dios ellos no pueden hacer nada. Pero si usted le dice, bueno, ayúdame con las A bancas, servir. tú le ayudas a servir, tú lo comprometes y ellos se sienten, ¿qué cosa? Útiles para Dios. Una de las causales, le estoy diciendo. Entonces, dentro de mi gestión pastoral o ministerial, en mi plan, yo tengo que ver cómo hacer para que sirva el nuevo, el catecúmeno, el pleno, ¿no? ¿No? ¿Cómo voy a hacer para que ellos puedan servir? ¿Ok? ¿Cómo involucrarlos? Esa estrategia lo vamos a nosotros a explicar, ¿no? En la investigación final que usted va a hacer, ¿no? En la investigación final que usted va a hacer. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer, no se preocupe. Segundo, ¿cuáles son esas herramientas de gestión? ¿No? Gestión del cambio. A ver, ¿quién lo quiere leer? Hermana Violeta, ayúdame a ver. Bien, a ver, dice, herramientas de gestión del cambio. Facilita la transición hacia la implementación de los planes estratégicos a través de la comunicación clara y la capacitación de los miembros. El texto bíblico está donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18. Liderazgo transformacional. Fomenta un liderazgo inspirador que motive a los miembros a seguir la visión de la iglesia. El texto bíblico, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, se lo hablaba Pablo en 1 Corintios 11:1. Muy bien. Una comunicación clara. Hermanos, nosotros hay que ponerle responsabilidades a los miembros, responsabilidades, pero una comunicación clara, resumida y concisa. ¿Ok? Todo plan debe responder a 3 elementos básicos que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan? La primera parte, el primer día de clase. Bueno, conmigo, hermano José Luis. Pastor, disculpe. Quería hacer una pregunta antes de que avance, porque si no se pierde. ¿Ya? En el objetivo que mencionó acerca de hacerlos servir,
a los que ingresan recién, o dar una responsabilidad, se puede decir, ¿no? ¿Qué pasaría si he visto casos, ¿no? Que a veces tienen una responsabilidad de algo y solamente están en esa responsabilidad y no quieren crecer. O Ah, sea, no quieren, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mujer, una jovencita está a cargo el equipo de sonido, ¿no? ujú. Entonces, y ella solamente quiere estar ahí y no quiere llevar vida de así de, por ejemplo, de iglesia, estar involucrarse en lo que es en el servicio de la iglesia o hacer algo para la iglesia, a eso me refiero. Bueno, yo te recomiendo dos cosas esenciales. Uno, todo servicio primario, o sea, todo servicio inicial, de nuevo, tiene que ser temporal, con fecha de caducidad. ¿Por qué con fecha de caducidad? Porque se dice porque en el tiempo, esa persona tiene que estar creciendo, espiritualmente hablando. Entonces, yo tengo que ponerle por lo menos, bueno, acá tú vas a servir un año mientras vas avanzando. Después de un año lo pones como asistente de repente de un ministerio. Otro año, está creciendo. De acá lo pones como de repente discipulador. Eso es bueno, ¿ah? El discipulado en cadena les recomiendo, ¿ah? 100% efectivo. Discipulador de otra vida. Un año. ¿Acá cuántos años lleva? 3. En 3 años ya puede ser líder de ministerio. Entonces, mi primer consejo, hermana, es que tienes que ponerle fecha de caducidad. Mi primer consejo. Ahí caduca. Porque, hermana, supongamos solo viene para poner los cables y se va, ¿no? Tampoco, pues. No tiene sentido, ¿no? O sea, pone los cables, se va, no escucha culto, no viene a su discipulado, no se le da su discipulado. O de repente, a ver, con jóvenes pasa esto, hermana, ¿ah? Por si acaso, es que muchos jóvenes a veces no pueden venir el día de discipulado, pero si tú le dices, no, vas a tener 40 minutos de discipulado virtual en el tiempo que tú dispongas, entonces ellos van a sacar su tiempo y van a discipularse naturalmente por ahí. Entonces también tiene que haber discipulado digital, pues, ¿no? En sus tiempos, en sus tiempos. Entonces, yo te recomiendo eso, ¿ya? Pero si solamente viene, pone y se va, no hay un problema, ¿no? De repente, no sé, es la inquilina, la dueña de la casa, de repente, y ahí pasa, ya, entonces ya eso es otra cosa, ¿no? Pero a los liderazgos tienen fecha de caducidad. ¿Ah? Todos, todos. ¿Por qué tiene fecha de caducidad, hermanos? Porque eso es una señal de crecimiento. Imagínate que tu hijo siempre se quede en tercer grado de primaria. Uno tú dirías, oye, ¿qué pasa, no? Lo mismo es en la vida cristiana. Y hermana, ese es mi consejo. Ese es mi consejo bíblico, porque en la Biblia va a pasar ese mismo proceso, ¿no? Sí. Muchas gracias, pastor, de verdad me abrió la mente. No, dale. Todos, para todos, ¿ah? Porque también, pues, pastor, ¿cómo lo hago, no? Ese es el problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Con estos nuevos Fecha que a de veces... caducidad, entonces, pastor, ¿de Tiempo. cuándo más? Tiempo. A todos, a todos. Si, por ejemplo, ya tienes una iglesia de muchos años y ese hermano siempre hizo eso, no, hermano. Hoy, a partir de del 2026, todos los que sirven en una área tienen fecha de caducidad. Todos. Porque unos se creen indispensables también, pastor. Sí, correcto. Entonces, ya, si tú pones fecha de caducidad, también le pones retos a él. Porque tú al siguiente año, hermano, tú deberías estar haciendo esto, X cosa. Pero los requisitos para que hagas X cosa es A, B y C. Estar siempre presente en los cultos, tu mayordomía,
y tu responsabilidad. Esas tres cosas bíblicas te van a llevar a esto. Y si no lo haces, también te llevarán pues a regresar abajo y empezar de nuevo. ¿No? No hay O sea, usted tiene que ir con el deseo de que ellos crezcan, hermano. Si no vas a estar como Pablo, ¿no? Ustedes que solamente quieren la leche espiritual, ¿no? Yo creo que también, pastor, va a depender mucho, más que del liderazgo, también el del pastor o la pastora quien Correcto, está correcto. encima, porque No, pero muchas acá veces hay, ustedes están aprendiendo para que más adelante pues conversen con su pastor, hablen con ellos. Mira, pastor, me han enseñado una forma de crecimiento en gestión pastoral para fortalecer nuestra iglesia. ¿Qué le parece, pastor? A ver, cuéntame, hijo, como hija. una sugerencia, ¿no? Saber, Correcto, sí, sí. Pastor, ya que viene el otro año, ¿no? Podemos así. Sí, hay una manito levantada. Pastor, claro, lo que usted dice es bien cierto, ¿no? Es muy cierto que hay que ponerle caducidad a cada servicio, ¿no? Pero a veces sí me he dado cuenta que hay un poco de temor que nos acarrea, ¿no? El temor de ser pie de tropiezo, ¿no? Y a veces creo que lo confundimos porque a veces no, si le saco de ahí, quizás se va, ya no regresa. Y eso creo que no debe existir, ¿no? No debe de pasar. Es que Y a lo que veces, usted está haciendo con la fecha de caducidad es ayudarlos a crecer en su vida espiritual. ajá, claro. Si no, no crece esa persona, no crece, no va a crecer. Y si esa persona crece, tu iglesia se fortalece, tu Y si es iglesia que se se va, expande. pastor, y si es que se va, porque a veces hay personas que están acostumbradas a estar en un solo servicio y cuando Ya les sacan, que se vayan. ah, Yo te voy a ser sincero, si se va, ¿qué podemos hacer, hermano? En esa iglesia, en otra iglesia. Son Lo inmaduros. bueno, ¿sabes qué, hermana? Es que usted le dio la oportunidad de crecer en Dios, de madurar en Dios. Claro, así O es. sea, usted tiene que hacerle entender eso también a los hermanos. Lo que yo deseo es que tú madures espiritualmente. Mi deseo es que tu madurez espiritual no va a venir por los años que tengas en la iglesia, por si acaso, ¿ah? Ujú. Tu madurez espiritual va a ser evidente cuando tú cada vez desees más y más y más de Dios y también en tu responsabilidad en diferentes áreas del ministerio, de la iglesia que Dios te ha dado. Ahí yo voy a ver tu madurez, Por no sus por los frutos, años que... pastor, por sus frutos. Correcto, Claro, correcto. por tus frutos los conoceréis, Pero sí. ¿cómo veo ese fruto, no? De Ujú. repente siempre está verde, verde, verde. No, a mí me encantan las paltas. Cuando tú las paltas las arrancas, cuando son chiquitas, no maduran, se malogran y se pierden. Entonces, en su tiempo, los sabes mover, los sabes sacar, esa palta es riquísima, ¿no? Amén, pastor. Listo. Entonces, ¿ya? Entonces, ahí por si acaso, y la comunicación, por eso la comunicación, dice ahí, la comunicación tiene que ser clara. Hermanos, todos a partir de este año van a tener fecha de caducidad. Segundo, si usted va a querer desear que Dios lo use en A, B, C, el requisito mínimo son 3 puntos. 3 puntos. Es, por ejemplo, que al menos venga a los cultos. Su mayordomía. Entonces, ahí usted, ¿no? Entonces, ahí usted ve. Comunicación clara. Siempre hacerlo ver. Estos son los requisitos. ¿No? Pastor, disculpe, Sí. ah, ¿cómo se puede tratar eso? Porque hay hermanitos también a veces que están fieles en la iglesia, pero en su mayordomía se descuida, o a veces no dan, sí. ¿Cómo puede tratarlo eso? Hermano, ese tema lo tienes que predicar en la iglesia. Si tú ves eso, hermano, ellos son un cascarón nada más. O sea, ellos no son discípulos, miembros, ellos son simplemente simpatizantes de tu iglesia.
Entonces, el problema puede ser del pastor principal que no predica esa parte. Predícalo sin miedo. El único texto bíblico donde el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, permite que el insignificante ser humano lo desafíe es Malaquías 3:8, ¿no? Y en esto probadme que soy Dios. O sea, tú insignificante trapo de inmundicia, como dice Isaías, tú, el único texto bíblico que desafía, que Dios permite que el insignificante ser humano lo desafíe, es en su generosidad, en relación a los diezmos, las ofrendas, las primicias, ¿no? Entonces, el problema viene del liderazgo, porque el liderazgo no enseña, no capacita. Si tienes un problema así, el otro año, al menos 3 meses predica de eso. Pero no enero, febrero, marzo tampoco, pues, ¿no? Enero, julio, diciembre, ¿no? Donde usualmente dan no sé, ¿cómo se dice? Estos aguinaldos con un La poquito gratis, más. la La gratificación. gratis, ¿no? Con la gratis. Predica. No tenga, Pastor, ¿por qué vas a tener miedo si es bíblico? pastor, una consulta más. Dime. ¿Se puede? Pastor, claro, sí, es muy cierto el tema de la mayordomía, ¿no? Pero, pastor, digamos que sucede un caso, ¿no? De que yo tenga el dinero separado para mi diezmo. Y digamos que mamá o papá o alguien se enferme. ¿Es lícito darle eso a mis padres en vez de dar el diezmo? No, tú das el diezmo. Tú das el diezmo. No es lícito darle, no, bíblico, ¿ah? Y te puedo sacar la Biblia ahorita y podemos hablar de ese tema y nos demoramos hasta las 11 de la noche. Pastor, y el versículo que dice, Así, tú estés muriendo. Ya, ahorita te saco incluso dos. Te voy a sacar dos así para que no creas que es herejía, ¿ya? ¿Ya? pastor, Así y tú, por ejemplo, tu familia va a pasar de hambre y lo único que tienes es el diezmo, tú se lo das a Dios. ¿Quieres? Ya, ahora, pastor, dime la Biblia. Muy bien. Eliseo y la viuda de Sarepta. El famoso texto de la viuda y las dos blancas que da con Jesús. Todo su sustento. La viuda de Sarepta iba incluso a asesinar a sus propios hijos porque no había nada que comer. Y lo último que tenía, el profeta se lo pide para comerlo él. Le dice, no, primero me como yo, ¿no? No, pero es lo único que tengo, ¿no? Cuando tú lees esa historia, tú te quedas loco, ¿ah? Dice, no, si a mí me dice ese pastor, yo diciéndole, pastor, disculpe, pues no tengo nada que comer y tú me pides que te dé mis últimos 20 soles. ¿No? Bueno, yo le creo a Dios. Por eso, una de las cosas que usted tiene que enseñar en ofrendas y diezmos es que, a ver, esto es principal. Yo creo que las iglesias se olvidan algo. Cuando tú ofrendas y diezmas, se lo das a Dios, no se lo das al ser humano. Ya, eres pastor, tú ofrendas y diezmas en la región, está bien, tú no se lo das a la Junta Ejecutiva Regional, tú se lo das a Dios. Que se lo chupe, que se lo tome, que se lo gaste en mujeres. No me interesa, yo se lo di a Dios porque Dios es el que me bendice. Amén. Así tienes que enseñarle a la iglesia. Que el pastor está gordo, no importa. Dios se lo verá con él. El diácono se compró un nuevo carro, el tesorero, Dios se lo verá con él. Usted se lo dio a Dios. Que el diácono tesorero se lo chupe, lo veas comiendo bien, buenos vestidos, buena ropa. No me interesa. Yo se lo di a Dios. No se lo di al diácono tesorero, el que recoge la ofrenda, no, se lo di a Dios. No me interesa lo demás. Bíblicamente. Lee la viuda de Sarepta, ve la viuda que está con Jesús y hay más textos bíblicos que podríamos seguir hablando toda la noche. Y pastor, termina diciéndolo que se arreglen con el Señor. ¿Es verdad? pastor, Pero se está muriendo. Yo te voy a decir, yo te voy a contar un caso de un hermano,
su hijo se estaba muriendo. No tenía para nada. Nada, nada. Y justo su esposa, pues, en la iglesia había dado los últimos centavitos que tenía. No tenía ni siquiera para llevarlo a su hijo de su casa al hospital de emergencia. Se fueron caminando, corriendo, llevando al hijo. En medio del camino él dice, Señor, si tú lo salvas, yo te voy a seguir. Si tú lo salvas y me das aunque sea un trabajito, yo te voy a servir. En medio del trayecto, Dios hace un milagro con el hijo, llega al hospital, el hijo sano por milagro de Dios, hoy es un próspero empresario en Gamarra. Casa de 3 pisos, carros, de 0 solos en el bolsillo, con un hijo muriéndose en sus brazos. Hay muchos más testimonios, pero ya bueno. Ya, no nos entrampemos ahí, por si acaso, enséñalo. Yo veo que tienen miedo de enseñarlo, ¿no? O de repente Pastor, es ustedes que, mismos no están ahí poniendo en práctica pastor, la... disculpe, lo que pasa es que quiero que me saque de dudas, por favor. Dime. Lo que pasa es que hay un versículo donde dicen los fariseos, los escribas, diciendo, no, con todo lo que tengo que dar a mis padres, pero mejor se lo doy a Dios. Y Jesús le dice, no, y ustedes quebrantan la ley cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo bien el versículo, pero algo por ahí empieza, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes deshonran a sus padres, teniéndolo que dar a ellos, y dicen, teniendo que darte a ti, mejor le doy a Dios primero. Y Jesús le dice, no, ustedes quebrantan la ley cuando no honran a sus padres, algo así. Mira, la honra tiene 3 aristas bíblicamente. Amén, pastor. La honra tiene 3 aristas. La honra tiene tiempo de calidad con esa persona. No Ajá. habla solo de dinero, ¿ah? Cuando Jesús usa ese término, no habla de dinero. La honra bíblica que está hablando Jesús tiene 3 cosas esenciales, 3 actitudes esenciales. Primera actitud es pasar tiempo de calidad con tu familia, con tu padre, tu madre, tus hijos. Tiempo de calidad. La segunda es ser de ejemplo. Ser de ejemplo. ¿Quién te conoce más? Las personas que tienes cerca. La segunda forma que tú honras a tu padre, a tu madre, o honras tu matrimonio, es con el ejemplo. Yo puedo predicar bonito acá, pero si no hago lo que digo, entonces la segunda actitud que tiene la honra es eso. Y la tercera actitud que tiene la honra es de tus ganancias compartirlo con la persona que amas. Esas 3 actitudes tiene la honra bíblica. Y Pastor, lo entendían bien los fariseos. Y lo sabían. Lo sabían. Por eso el Señor le va a llamar sepulcros blanqueados, ¿no? Cueva de serpientes. ¿Y Jesús qué le dice a sus discípulos? Hagan todo lo que dicen los fariseos, pero no actúen como ellos. Porque sus actitudes eran contrario a lo que decían ellos. Entonces, no es que, pastor, eso no tiene nada que ver con el dinero. Una mala interpretación, una mala hermenéutica ahí. Entonces, hay que estudiar el texto, porque Jesús le está diciendo eso, porque estos fariseos, así, ¿ya? Entonces, lo que es de Dios, ¿ok? Hermanos, Amén, enseñen a pastor. la iglesia que lo que le dan a Dios, Dios es de Dios y es para Él. Lo que hagan los que administran el dinero, ellos darán cuenta delante de Dios. Lo que administran, ellos verán y darán cuenta delante de Dios. Yo no, yo se lo... Entonces vas a crear una comunidad que debe decir, es verdad, ¿no? Yo se lo doy a Dios, que se lo coma el tesorero, que se compre carro nuevo, ya que vea a Dios con él, que se la agarre. Y Dios dice, ¿qué dice el salmista? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Que dice David, ¿no? Entonces, ahí pues
voy a, voy a, voy a fallar. Fallar. Muy bien. No me quiero ir sin antes decirle las parejas de investigación, ¿ya? Bueno, a ver, aquí hay una parejita, ¿no? Que es evangelista, ¿no? Evangelista y, pero voy a ponerle color acá. Evangelista y, ¿quién más? Y José Luis, pastor, somos José la Luis. única parejita. Lozano, ¿no? Sí, Lozano. Muy bien, muy Ya bien. no Ya. son los Entonces, pastor. ¿todos los demás hay más parejas acá o no? Ya, si no, no. Ya, entonces Bernuy con Belén Guerrero, ¿ya? Vamos a hacerlo así, ¿qué les parece? Ya, el tema Bernuy con, ¿ya? Administración, ya vamos, administración en escuelas dominicales, ¿ya? Ese es para Bernuy y Belén, ¿ya? Yo lo estoy apuntando acá. Para Chávez y Enríquez Díaz es Amén, pastor. administración en Ministerio de Jóvenes. Qué lindo, ¿no? Me gusta trabajar con ellos. Amén. Evangelista, amén. Evangelista y Lozano es administración económica. En la iglesia, ahí está, ya, en la iglesia, ahí está. De paso estudian y ya ustedes mismos se van a dar cuenta de eso. Galvez y Garay. Administración, no voy a poner, administración en el Ministerio de Adolescentes. González y Guaita, ¿ya? Y No escuché, López, pastor, el tema. allá. Galvez y Garay es administración en Ministerio de Adolescentes. González y Guaita. ¿Cuál de los guaitas? Guaita Mora Andrés, ¿ya? Con González Ordóñez, administración en el Ministerio de Damas. Administración Guaita Mora Hipólito con López en el Ministerio de Varones. Rueda Pastor, Solís. pastor, a mí me está tocando. ¿Perdón? ¿Con quién me está tocando? Con Guaita Mora Hipólito, Rueda y Solís, administración en el Ministerio de Varones. Oye, este Rueda estará conectado. Está rodando, creo, pastor, porque no lo veo conectado. ¿Cuál es el tema, pastor, dice? De Rueda y Solís, administración en el Ministerio de Varones. Ok. Administración. Tamani Vázquez, administración en células o células, ¿ya? Y Vázquez y Villaverde, administración en anexos. Administración en anexos. Pastor, un favorcito, me lo repite de Pastor, Violeta y Edson. ¿Qué, Sí, qué ahorita digo voy a hacer un... en Rueda, que digo? Pastor, ¿cuál de los Vázquez, pastor? No entiendo. Ya, Hay dos Vázquez. Hay ya, tres no Vázquez. puedo pegar acá. A ver, déjeme pegar acá. A ver si puedo, ¿ya? A ver, denme un minuto, acá está. En el chat, a ver si puedo pegar. Pegar. Ya, en el chat he mandado, ahí está en el chat, estoy mandando todas las responsabilidades. No sé si pueden copiar la imagen y pasarlo al grupo. Los que están amarillos, bueno, ellos tienen un tema porque son esposos, ¿ya? La delegada, a ver si lo puede pasar. Pastor, mayormente son de dos, ¿no? Sí, de dos. Así como Jesús los mandó, de dos en dos. Ya, pastor. Y nunca regresaron. Literal van a ser. Oye, Díganos. no vayan a no regresar, ya es su nota, hermanos. Yo no sé si no regresan, ya es. Ya no es culpa Hombre de poca fe.
Ya no es culpa del maestro, ya. Ay, tengo que llamar lista. A ver, ya, Bernuy. Lo he reenviado al grupo. Bernuy está, me dicen presente, ya, a ver, alguien me Amén, ayuda. siervo. Ya, Siervo, Dios lo Pastor, bendiga. Belén, y la Belén. fecha, pastor, la Siervo. fecha también de la El exposición. 15, la exposición es el 15. Ya, pastor, Siervo. gracias. O sea, 15. sí. Belén está. No lo Presente, presente. Aquí Ya, está, aquí está. Chávez, Corales, ¿está? Presente, pastor. Muy bien. Enríquez Díaz. Presente, pastor, presente. Muy bien. Evangelista. No está, creo, Evangelista, ¿no? Ya. Sí, amén, pastor. Lo que pasa es que la voz se Ay, demora ay, en ay. aceptar. Ay, ya. Ya. Galvez Ubius. Presente, pastor, presente. Perfecto. Garay Rojas. Presente, pastor. Presente, González pastor. Ordóñez. Presente, pastor. Guaita Mora Andrés. Guaita Mora Hipólito. ¿Están? Ninguno, creo. ¿Ah? López Nicanor. Presente, pastor. Perfecto. Lozano Dávila. Presente, pastor. Rueda Riquelme. Pastor, buenas noches, presente. Solís Santos. Presente, pastor. Tamani Mozombite. Presente, pastor. Vázquez Chuquihuanga. Vázquez Yarupoma. Presente, pastor. Villaverde Pizarro. Aquí no llamé. Presente, pastor. Espero haber llamado a todos. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti. Te agradecemos por este tiempo maravilloso de enseñanza y aprendizaje, Señor, para administrar y gestionar de la mejor manera, Señor, la obra que tú pongas o el ministerio que tú pongas en nuestras manos. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.